¿Cómo funciona un banco? Creo que es importante para todas y todos saber no solo cuál es el funcionamiento del banco, sino además de eso, de qué viven los banqueros. Nos reunimos 4 personas, 4 amigos y amigas o 5 y decimos, vean, queremos ponernos un negocio. Cada quien tiene una parte de ahorros, vamos a ponernos un hotel. Reunimos nuestros fondos y en vez de comprar el hotel, estas personas que somos inversionistas, ¿no es cierto? No solo que contratamos a un administrador o a una administradora, sino que el administrador a quien deberíamos contratar con nuestra inversión solamente para que gestione el hotel se convierte en dueño, y quienes somos los inversionistas, las inversionistas, ¿no es cierto? Es solamente como si hubiésemos depositado el dinero en este negocio, pero no pasamos a ser los dueños. Más o menos eso es lo que pasa con un banco. Porque las personas que tenemos el dinero, quienes queremos hacer la inversión o quienes ahorramos y ponemos nuestra plata en el negocio, no somos los dueños, sino que las personas que pasan a ser las dueñas son quienes administran el negocio. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? ¿Creen que es lo justo que quienes tienen el dinero y aportan no sean las personas que son las dueñas, sino que quienes administran el negocio sean las dueñas? Pero es más que eso, porque si el día de mañana resulta que queremos tener una habitación, ¿no es cierto? Vamos al hotel, decimos, vean, necesitamos hoy día, mañana, quedarnos en una habitación, en un cuarto. El negocio, en este caso el banco, nos cobra por estar durmiendo ese día en la habitación. Y en el momento en que no pagamos el costo de esa necesidad, de esa solicitud, resulta que el hotel nos dice, vea, como usted no pagó, entonces le vamos a quitar su carro, le vamos a quitar la refri, le vamos a quitar esto, le vamos a incautar lo que usted puso en garantía para poder pasar la noche en un negocio que le pertenece. Más o menos así es como funciona un banco, porque en el momento cuando yo pongo la plata, el banco me da un interés mínimo, ¿no es cierto? Pero cuando yo pido un crédito, que la pregunta sería, ¿de dónde saca el banco plata para darme a mí el crédito? Entonces, cuando yo pido un crédito, me cobran los intereses. Y cuando yo no puedo pagar esos intereses, o cuando finalmente no puedo pagar el crédito, el banco se apropia de aquellas propiedades que yo he tenido que poner en garantía. Eso creo que tiene que llamarnos a realizar una reflexión profunda, un análisis sobre la banca en general, sobre si es correcto para una sociedad que funcione un sistema como este o no. Habría que preguntarnos también en relación a esta dinámica, si el banco a quienes son los y las depositantes, a quienes depositan su dinero, le dan un interés mínimo por sus ahorros y por otro lado, más bien nos cobran intereses muchas veces excesivos, altos intereses. Cuando pedimos un crédito, hay una diferencia entre el interés mínimo que paga el banco y el interés máximo, los réditos que tiene por los intereses que cobra cuando solicitamos un crédito. ¿Dónde se va? ¿A dónde va esa diferencia o la ganancia que tienen entre el interés mínimo que pagan y el interés alto que nos cobran? Esa ganancia, ¿a dónde se va? Pues se va a las manos de los cuentaahorristas, ya sabemos que no, porque solamente reciben el interés mínimo. Por otro lado, como si eso no fuera suficiente, y regresando a la cuestión del hotel, el banco, por los servicios que presta por nuestro dinero, por el dinero que está depositado ahí, nos cobra una serie de costos, ¿no es cierto? Hay una serie de costos que debemos pagar por las transacciones que realizamos. Entonces, que si emite la tarjeta para el bancomático, para el cajero, hay un costo. Tenemos el estado de cuenta, otro costo. Que si hacemos una transferencia, otro costo. Cualquier tipo de transacción, todo tiene un costo. Y tiene un costo, es decir, ¿quiénes ponen ese costo? Las personas que están administrando nuestro dinero. Eso, en principio, creo que la sociedad tiene que, ya decía antes, no solamente analizar, sino que tiene que rechazar, tiene que comenzarse a darse cuenta que quienes administran un banco no pueden ser los dueños de ese banco, que las dueñas y los dueños debemos ser quienes depositamos el dinero, quienes somos en realidad
los dueños y las dueñas de la plata. La visión que tiene la sociedad, ¿no es cierto?, sobre quienes tienen el banco y la visión que tiene la sociedad sobre quienes realizan préstamos ilegales. ¿Quiénes son las personas que realizan préstamos ilegales? Eso en muchas partes del mundo se conoce como chulqueros. ¿Qué es un chulquero? El chulquero es la persona que frente a la necesidad del vecino, de la vecina, del que está al lado, ¿no es cierto?, para darle un préstamo, le exige a cambio unos intereses realmente altos, unos intereses que no están regulados, que no dependen de nada. Es decir, es el prestamista o es la prestamista. Ahí recordemos la novela que les recomiendo para quienes no hayan leído, que se echen un vistazo, también hay buenas versiones en cine, la novela de Dostoyevsky, en donde el personaje de la usurera, yo creo que ha de ser uno de los personajes más despreciables que se pueden haber construido. ¿Por qué? Porque la usura significa que yo casi le llego a extorsionar a quien necesita del préstamo, a quien se ve una necesidad, y entonces yo le extorsiono, le chupo la sangre como vampiro para que me pague los intereses por la plata que yo no estoy haciendo nada, que no es una plata que yo estoy trabajando, que no es una plata que está ayudando a un emprendimiento, que no es una plata que está creando, que no es una plata que está generando un valor para la sociedad. Lo único que estoy haciendo es dar esa plata y por dar esa plata consigo una ganancia que no se basa en trabajo, esfuerzo alguno. Tenemos estas personas que son despreciadas por la sociedad, que son los chulqueros, porque están en un medio ilegal, pero por otro lado tenemos otras personas que hacen lo mismo, que lo único que tienen son ciertos controles y que entonces no son despreciadas por la sociedad, no tienen una censura moral por la sociedad, sino que incluso al contrario. Muchas de estas personas son respetadas por la sociedad, consideradas por la sociedad, e incluso algunas se atreven a pretender gobernar a esa sociedad a la que le están haciendo lo mismo que los chulqueros, como la usurera de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Para finalizar, y entrando un poco en la realidad nacional, que me parece que es importante en este momento. El Ecuador está viviendo un momento especial, un momento crítico, en el que justamente uno de estos banqueros pretende llegar a la presidencia del Ecuador. El banquero Lasso tiene una conexión con el Banco de Guayaquil. El Banco de Guayaquil, como aparece en diversos informes, recomiendo especialmente el de página 12, en la crisis del 99, para quienes no sepan, el Ecuador vivió algo similar a la Argentina, hubo un corralito, los bancos fueron a la quiebra. Para paliar esta debacle, se impuso el congelamiento de los fondos o de los depósitos que tenían las ecuatorianas y los ecuatorianos en los bancos. No pudimos sacar nuestros ahorros, muchos de esos ahorros incluso se perdieron, y como el Estado asumió la debacle financiera, le entregó a las personas que tenían estos fondos congelados, ¿no es cierto?, les entregó un certificado de depósito que se llamaba un certificado de depósito reprogramable, en el que decía, vea, señor X, señora fulanita, usted tiene, aquí yo le estoy como un cheque, yo le entrego este certificado y esto tiene el valor de 100 sucres, que era entonces nuestra moneda nacional. Usted, en este momento el Estado no le puede dar sus 100 sucres, pero de aquí a un año, usted va y cambia este certificado y le devolvemos los 100 sucres. Como las personas no podían esperar y tenían la necesidad en ese momento de tener la plata para poder sobrevivir, para poder hacer frente a las tragedias humanas que vivimos cada día y en la cotidianidad, que se enferma alguien, mi papá, mi mamá, Dios no quiera, mi hijo, mi hija, etcétera, una serie de necesidades más. Como la gente estaba necesitada, vinieron lo que yo considero unos atracadores, unos miserables, que les compraron esos certificados de depósito bancarios y le dijeron, vea, pero yo a usted, como usted necesita ahorita la plata, yo no le puedo dar los 100,
que constan en este cheque. No le puedo dar los 100, yo le voy a dar a usted 40. ¿Quiere o no quiere? Y muchas personas, estoy diciendo por esa necesidad, vendieron ese certificado que valía 100 en 40. Es decir, ahí hay un primer atraco, porque yo me estoy aprovechando de la necesidad de esa persona para comprarle algo, un bien, en este caso, este certificado, en mucho menos del valor real que tenía. Pero como si esto no hubiese sido suficiente, esperaron, ¿no es cierto? Y luego sí fueron y lo vendieron al Estado, al Banco Central, en el costo real, es decir, en los 100, que era el valor nominal de ese cheque. Y se ganaron, por decir algo, el 60%, ¿no es cierto? Sin hacer nada. Una vez, exactamente igual que en el ejemplo anterior, yo no estoy trabajando esa plata, yo no estoy invirtiendo, yo no estoy poniendo un negocio, yo no estoy haciendo nada. Lo único que he hecho es especular, jugar con la necesidad ajena y además de eso, atracar también a todas y todos mis conciudadanos. Quienes hacen esto no solamente perjudican a quien le compran el certificado de depósito bancario, sino que además perjudican a todas y todos sus connacionales, a toda la ciudadanía. Nos estamos enfrentando una vez más a una realidad que ya conocemos. Quienes están por el bien común y quienes solamente están por defender sus intereses. Un abrazo fraterno a todas y todos y a luchar por el mundo mejor que nos merecemos.